Nadie estaba preparado para lo que Sonia Restrepo acaba de confesar. La esposa de Jason Jiménez rompió el silencio y reveló las inquietantes palabras que él le dijo tras varios malos presentimientos que no la dejaban dormir. Ella lo alertó, le pidió que se cuidara, pero Jason sentía que algo no estaba bien. ¿Qué fue exactamente lo que le dijo? ¿Por qué Sonia asegura que hoy esas palabras cobran un sentido escalofriante? Quédate hasta el final, porque esta confesión está dando de qué hablar y ha dividido a miles de personas. Nunca pensé que me tocaría decir esto frente a una cámara, pero necesito hacerlo. Hoy, en este relato que me rompe la voz, cuento cómo me enteré de que Jason había muerto junto a parte de su equipo en un accidente que se llevó 6 vidas. Mientras afuera su nombre explotaba en pantallas y titulares, yo estaba sentada, inmóvil. No lloré, no grité. Hay dolores que primero te paralizan. La noticia no llegó con un comunicado, llegó con una llamada corta, seca, y desde ese segundo todo dejó de importar. No pregunté detalles. Cuando una mujer ama de verdad, reconoce el tono exacto de una tragedia. En minutos, mi casa dejó de ser refugio y se volvió un eco. No quise encender el teléfono, no estaba preparada para ver a Jason convertido en noticia, porque para mí no era un titular, era el hombre que dejaba la ropa tirada, el que se dormía a mitad de una conversación, el que fingía estar bien cuando estaba agotado. Ese hombre ya no estaba. Y aceptar una ausencia así, tan rápido, es una tortura silenciosa. No pedía consuelo, pedía silencio. El dolor aún no tenía forma, solo peso. Cada vez que alguien me hablaba, yo asentía, pero no escuchaba palabras, escuchaba recuerdos. La última vez que salió. La última frase sin importancia. Esos detalles ahora gritaban. Mi cuerpo entendió la ausencia antes que mi mente. Afuera empezaron las versiones, las suposiciones, pero yo no estaba ahí. Yo estaba despidiéndome. Ahora, con el tiempo detenido, empiezo a recordar cosas que antes no quise ver, noches en vela, silencios demasiado largos, días en los que Jason sonreía sin ganas. Yo vi señales que nadie más vio, pero nunca pensé en un final, porque cuando amas también te engañas para poder seguir. En medio de todo empezaron a llegar mensajes, demasiados, de personas que no conocía, palabras de apoyo, condolencias, pero ninguna alcanzaba, porque el dolor real no se calma con frases. Yo seguía sin hablar, no por estrategia, sino porque emocionalmente no podía. Apenas lograba sostenerme, y eso no se publica. Alguien cercano dijo algo que me marcó, no estaba llorando, estaba resistiendo. Hay mujeres que no se quiebran de inmediato, se quiebran después, a solas, cuando ya no hay testigos. No busqué cámaras, no quise entrevistas, ni siquiera podía pronunciar su nombre sin sentir que me ahogaba. Mientras el mundo exigía palabras, yo apenas podía respirar. Nadie entiende eso desde afuera. Una pérdida así no se supera en horas, se sobrevive. Cada minuto era una lucha entre aceptar la realidad y rechazarla por completo. Y entonces llegó la culpa de no haber insistido más, de no haber leído mejor su cansancio. Esa culpa que no es racional, pero es devastadora, y que solo conocen las mujeres que aman profundamente. Yo no pensaba en versiones oficiales, pensaba en mi familia, en los hijos, en cómo explicar una ausencia que yo misma no entendía. Eso me rompía por dentro, porque hay dolores que no son solo tuyos, son compartidos, y duelen el doble. Afuera muchos se preguntaban por mi silencio, pero nadie sabía que ese silencio era mi única defensa. Hablar en ese momento era imposible, no porque no quisiera, sino porque simplemente no podía. Y eso es lo más duro de explicar. Yo sabía que tarde o temprano tendría que decir algo, no por el público ni por lo que se estaba diciendo afuera, sino por la memoria de Jason, por lo que fuimos, pero no ahora. En ese instante solo existía el vacío, y el vacío no se explica, se atraviesa. Lo que estaba viviendo no se sentía como una despedida, se sentía como una amputación emocional, como si me hubieran arrancado una parte del cuerpo sin anestesia. Mientras el mundo seguía avanzando, yo estaba detenida en el mismo segundo, en ese segundo exacto donde todo cambió. Después entendí que ese dolor que me estaba consumiendo sería, con el tiempo, la fuerza que me haría hablar, no para alimentar rumores, sino para contar una verdad humana, una verdad que no siempre es bonita. Pero antes de eso tenía que sobrevivir al impacto, y ese impacto apenas comenzaba. El dolor no avanza en línea recta, va y viene, golpea sin aviso, y yo lo descubrí en esas horas interminables. Después del shock llegó algo peor, la conciencia. Ese momento en el que la mente empieza a aceptar lo que el cuerpo ya sabía.
El silencio de la casa se volvió insoportable, cada sonido parecía una traición a su ausencia, una puerta, un paso, porque nadie te prepara para que lo cotidiano se vuelva irrepetible. Y ahí apareció la culpa, silenciosa, insistente, no por una cosa concreta, sino por todo, por no haber insistido más que va. Mientras todo eso pasaba, el mundo no se detenía, y yo lo sentía como una presión constante. Los mensajes no paraban de llegar, algunos con respeto, otros exigiendo una reacción inmediata, como si el dolor tuviera horario. Yo no respondía, no por necesario decir algo, cualquier cosa. Lo miré, pero no fui capaz de tomarlo. Sentía que cualquier palabra iba a traicionar lo que estaba viviendo, porque el dolor real no cabe en un comunicado. Jason siempre decía que había sentimientos que no se podían explicar sin dañarlos, y en ese instante lo entendí. Hubo un momento que me partió por dentro, alguien lo nombró en pasado, casi sin darse cuenta. Esa sola palabra lo cambió todo. Hasta ahí, en algún rincón de mi mente, yo seguía esperando que fuera un error, una confusión, algo que se iba a aclarar. Pero cuando lo escuché en pasado, algo se rompió. Ahí llegó el llanto. No fue escandaloso ni dramático, fue un llanto bajo, contenido, de esos que salen cuando ya no quedan fuerzas para gritar. Lloré en silencio, sin testigos, sin cámaras, como se llora lo irreparable. Después apareció el miedo, un miedo nuevo, más frío, el miedo a lo que venía después, a los días siguientes, a las preguntas, a la ausencia permanente. Pensé en los hijos, en cómo explicar lo inexplicable, en la mirada que tendría que sostener cuando ya no hubiera respuestas. Eso me dolía incluso más que mi propio dolor, porque una madre, aunque esté rota, no deja de ser madre. Mientras otros organizaban lo inevitable, yo me sentía fuera de mi cuerpo, como si todo le estuviera pasando a otra persona. Esa desconexión fue una defensa, lo entendí después. Pero la realidad siempre encuentra la forma de entrar, y lo hacía en detalles pequeños, una chaqueta de Jason colgada donde siempre, una canción suya sonando en voz baja, alguien hablando de planes que ya no existirían. Cada uno era un golpe nuevo, más lento, pero igual de doloroso. Con el paso de las horas empecé a entender algo que nadie te explica: el duelo no es solo tristeza. Es confusión, es rabia, es incredulidad, es amor sin destino. Y eso es lo más cruel, porque el amor no se va cuando la persona falta, se queda vivo, pero sin un lugar donde apoyarse. Afuera algunos comenzaron a interpretar mi silencio, a sacar conclusiones, como si callar fuera una estrategia. No lo era. Yo no estaba planeando nada, estaba sobreviviendo. Cada respiración era un acto consciente, cada minuto una negociación interna entre seguir en pie o derrumbarme. Hay algo que pocos saben: yo no me sentía fuerte, me sentía obligada a resistir. Por los hijos, por la memoria de Jason, por la dignidad del dolor, porque no todo sufrimiento necesita espectáculo. Hay pérdidas que merecen silencio. Aún así, yo sabía que ese silencio no podía ser eterno. No porque el público lo pidiera, sino porque su historia merecía algo más que rumores y versiones incompletas. Pero no todavía. El dolor estaba demasiado fresco, demasiado abierto. Hablar en ese momento habría sido hablar desde la herida, y no siempre eso es justo. Necesitaba tiempo, no para olvidar, sino para ordenar, para entender qué decir y qué guardar, porque no todas las verdades nacen listas para ser dichas. Mientras tanto, seguía ahí, rota, cansada, pero presente, sosteniéndome como podía. Y aunque aún no lo tenía claro, entendía que ese sufrimiento silencioso sería el inicio de una voz distinta, una voz que cuando finalmente se escuchara no hablaría desde el escándalo, sino desde la verdad más dura. La de una mujer que amó profundamente y que ahora tenía que aprender a convivir con una ausencia que apenas comenzaba a comprender. Esa noche no trajo descanso, trajo pensamientos. Pensamientos que llegan sin permiso. Yo seguía despierta cuando el mundo empezó a bajar el volumen, no porque el dolor se calmara, sino porque el cuerpo ya no tenía fuerzas para sostenerlo. La casa estaba llena, pero yo me sentía sola, acompañada, pero aislada. Ese es el duelo real, no el que se ve, sino el que se vive por dentro. En la quietud de esas horas empezaron a aparecer los recuerdos más difíciles, no los felices, sino los pendientes, las conversaciones a medias, las preguntas que nunca se hicieron. Pensaba en todo lo que no se dijo, en las veces que Jason respondió, «todo bien», cuando claramente no lo estaba, y en las veces que yo acepté esa respuesta no por desinterés, sino por cansancio, por rutina. Una rutina que después duele. Entendí algo incómodo:
el amor no siempre falla por falta de sentimiento, a veces falla por exceso de costumbre. No me acusaba, tampoco me absolvía del todo, simplemente lo veía. Amar también implica no ver, y ese peso se vuelve insoportable cuando ya es tarde. En algún momento me levanté y caminé despacio, como si el cuerpo no fuera mío. Abrí un cajón y encontré algo pequeño, sin valor aparente, una nota vieja doblada, una de esas cosas que solo significan algo para quien ama. Eso bastó para quebrarme otra vez, porque el duelo no es una línea recta, es un círculo, crees avanzar y regresas al mismo punto. Lloré en silencio, con la mano en la boca, no por vergüenza, sino por intimidad. Hay dolores que no se comparten. Afuera, mientras tanto, el mundo seguía interpretando, algunos hablaban de fortaleza, otros de frialdad. Nadie acertaba, porque no estaban ahí, no sentían el peso exacto del vacío. Yo no me sentía fuerte, me sentía obligada a sostenerme, y eso es muy distinto. En medio de ese desgaste apareció una idea que me incomodó profundamente, la memoria, cómo sería recordado Jason, no como artista, sino como hombre. Esa pregunta me dolió más que cualquier titular, porque yo conocía ambas versiones, la del escenario y la de la intimidad, la sonrisa pública y el silencio privado, y temía que solo una sobreviviera. Ese miedo empezó a tomar forma dentro de mí. No quería que la historia de Jason se redujera a una tragedia ni a rumores sin alma. Yo necesitaba que algún día se entendiera el contexto humano, pero en ese momento no sabía cómo decirlo. Hablar significaba exponerse, y yo no tenía piel, estaba en carne viva. Cualquier palabra podía herirme más. Pero el silencio también empezaba a doler, porque cuando el silencio se prolonga, se llena de voces ajenas, y esas voces no siempre respetan. Yo lo sabía, conocía cómo funciona el ruido público, y aún así decidí aguantar un poco más, no por estrategia, sino por necesidad emocional. Mi prioridad no era explicar nada, era sostener a los hijos, sostener la memoria, sostenerme a mí misma. En medio de ese proceso tuve una conversación íntima, no con periodistas ni con amigos, conmigo. Me hice una pregunta dura, ¿estoy lista para decir la verdad? No la verdad técnica, sino la emocional, la que no se puede editar, la que incomoda. Y la respuesta fue inmediata, no, todavía no. Seguía atravesando el impacto. Hablar en ese punto habría sido hablar desde el dolor crudo, y ese dolor no siempre es justo. Pero también entendí algo más, ese momento iba a llegar inevitablemente, porque el silencio absoluto tampoco se sostiene. Y cuando llegara, no hablaría para defenderme ni para responder rumores, aunque amó intensamente. Eso era lo que yo quería que quedara, no una leyenda, sino un ser humano. Ese pensamiento me sostuvo durante horas, como un ancla en medio del caos. Y mientras la madrugada avanzaba, me permití algo que no había hecho desde el inicio, respirar profundo. No para calmarme, sino para seguir, porque el duelo no te da opciones, o sigues respirando o te ahogas. Yo elegí respirar, aún rota, aún dolida, por seguía intacto, algo muy lento empezaba a acomodarse dentro de mí. No sentía sanación, sentía dirección, la certeza íntima de que esta historia no podía quedar incompleta. Sabía que cuando estuviera lista, cuando el dolor dejara espacio a la conciencia, mi voz tendría un peso distinto, no el de la tragedia inmediata, sino el de la verdad sentida. Y aunque aún no lo entendía del todo, intuía que eso sería lo más difícil y también lo más necesario. Abrí los ojos antes del amanecer, no porque quisiera, sino porque la mente no me dejó seguir. La misma imagen volvía una y otra vez, no el final, sino el antes, ese instante previo que ahora parecía tan importante, el último mensaje, la última llamada, la última vez que creí que todo estaba bien. El duelo tiene una etapa cruel, cuando empiezas a revisar el pasado con los ojos del presente y todo cambia. Lo que antes parecía normal ahora se siente como señal, lo que fue silencio empieza a leerse como grito. Me encontré reconstruyendo mentalmente los días previos, no por obsesión, sino por necesidad, porque entender no devuelve a nadie, pero a veces calma un poco la culpa. Y la culpa, aunque injusta, siempre aparece. Me pregunté si pude haber hecho más, si debí insistir, si una pregunta adicional habría cambiado algo. Sé que esas preguntas no buscan respuestas, buscan castigo, y aún así no pude evitarlas. Ya entrada la mañana, la casa volvió a llenarse de movimiento, voces bajas, pasos cuidadosos, todos caminando como si el dolor fuera frágil, como si era el momento. Empecé a notar que afuera ya se estaba armando un relato, titulares, especulación, versiones incompletas.
No eran mentiras directas, pero sí interpretaciones apresuradas, y ahí entendí algo que me dio miedo: mi dolor privado estaba siendo absorbido por una narrativa pública. No me asustaba la verdad, me asustaba que la verdad emocional no cabe en titulares. Yo no quería que Jason quedara reducido a un solo ángulo, ni como un héroe perfecto ni como una víctima conveniente. Él fue más complejo que eso. Pero para que esa complejidad se entendiera, alguien iba a tener que hablar. No era alguien lejano. Era alguien que conocía la historia completa, alguien que estuvo antes de la fama, antes del ruido. La conversación fue corta, pero decisiva. No me pidió que hablara, no me presionó. Solo me dijo una frase: cuida cómo se cuenta su historia, porque si tú no lo haces, alguien más lo hará. Eso fue todo. No sonó a consejo, sonó a advertencia. Y en ese momento entendí que el tiempo empezaba a jugar en mi contra. No fue porque el público exigiera respuestas, fue porque entendí que el vacío narrativo se llena rápido, y no siempre con respeto. Esa noche, por primera vez, consideré seriamente romper el silencio. No al día siguiente, no de inmediato, pero sí empezar a prepararme. No para una entrevista, sino para una declaración breve, medida, algo que marcara un límite. No para contarlo todo, sino para decir: esto fue real, esto fue humano, esto no fue un espectáculo. Ese pensamiento no me dio paz, pero me dio dirección, y a veces eso es suficiente para no desmoronarse. Antes de dormir volví a quedarme sola, pero esta vez no con recuerdos, sino con decisiones. Y las decisiones, incluso cuando duelen, devuelven un poco de control. Pensé en cómo quería aparecer cuando hablara, no llorando frente a cámaras, no justificándome, sino firme, honesta, sin dramatizar, porque el drama ya existía y no hacía falta agregarlo. También entendí algo más profundo: hablar no sería solo por Jason, sería por mí, para no cargar eternamente con palabras no dichas, para que el silencio no se transformara en culpa permanente. Dormí poco esa noche, pero por primera vez desde que todo ocurrió, ese sueño no fue solo agotamiento, fue una pausa. El instante exacto en el que el duelo dejó de ser solo dolor y empezó a convertirse en proceso. Faltaba mucho, demasiado, pero algo había cambiado. Ya no estaba únicamente sobreviviendo, estaba empezando a decidir cómo seguir. Y esa decisión, aunque aún invisible para el mundo, sería el punto de quiebre de todo lo que vendría después. Si quieres conocer cómo continúa esta historia y entender lo que casi nadie se atreve a contar, suscríbete, deja tu like y acompáñanos hasta el final, porque lo que viene lo cambia todo.